На атомной станции выезжайте. Там третий, четвертый блок горит крыша. Hola, espero se encuentren bien, y sean bienvenidos al iceberg de Chernobyl. La madrugada del 26 de abril de 1986, ocurrió el primer gran desastre nuclear de la historia. En un rincón de la antigua Unión Soviética, lo impensable se hizo realidad, el núcleo de un reactor explotó, liberando una fuerza invisible y letal que cambió el destino del mundo para siempre. Solo imagina, despertar en una utopía tecnológica, rodeado de rosales y el orgullo de la energía del mañana, sin saber que el aire que respiras ya te está sentenciando. En este nivel, vamos a explorar esa delgada línea entre la gloria soviética y el inicio de la peor pesadilla del siglo XX. Y de cómo la negligencia tuvo un costo humano demasiado alto y que, a día de hoy, aún se ven las consecuencias. Pónganse cómodos y con una buena botana, ya que, comenzamos. El bosque rojo. ¿Qué ocurre con el color rojo del bosque? Bueno, es algo aterrador, y el causante fue la muerte celular masiva. Tras la explosión, el bosque de pinos que rodeaba la central recibió dosis de radiación tan altas, hasta 10.000 Roentgens por hora, que la clorofila de los árboles se destruyó instantáneamente. Los pinos, en cuestión de días, volviéndose de un color marrón rojizo oxidado, como si el otoño hubiera llegado en una sola noche de abril. Básicamente la mayoría de hongos, insectos y microbios encargados de la descomposición orgánica pasaron a mejor vida, pero los troncos que se enterraron desde esa época, apenas se están descomponiendo. El ciclo natural de la vida y la muerte se detuvo para este grupo, es como si se hubiera detenido el tiempo. Un dato más aterrador es que debido al cambio climático, los incendios en la zona son más frecuentes. Cuando el área del bosque rojo se quema, como ocurrió en 2020, el humo libera las partículas radiactivas que los árboles habían absorbido del suelo. Básicamente, el bosque se convierte en una chimenea nuclear que vuelve a esparcir el cesio y el estroncio por el aire. Mascotas abandonadas. Los que tenemos mascotas, sabemos que serán una de nuestras primeras prioridades y no hasta que la primera prioridad cuando pasan emergencias. Cuando comenzó la evacuación el 27 de abril, los altavoces en Pripyat anunciaron que se trataba de una medida temporal de apenas 3 días. A las familias se les prohibió llevar maletas grandes y, lo más cruel, se les prohibió terminantemente llevar a sus mascotas, bajo el argumento de que el pelaje de los animales transportaba partículas de radiación. Muchos dueños dejaron comida y agua suficiente para un fin de semana, despidiéndose de sus perros y gatos pensando que volverían pronto. Tras la evacuación, el gobierno soviético envió destacamentos de cazadores y soldados con una orden clara y terrible: eliminar a todo animal doméstico dentro de la zona de exclusión. El temor era que estos animales salieran del perímetro y propagaran la contaminación radiactiva a otras regiones. Los soldados recorrían las calles de la ciudad fantasma disparando a los perros que, irónicamente, corrían hacia ellos moviendo la cola, felices de ver humanos después de días de soledad. Solo imagina el impacto psicológico de los dueños al saber después de 3 días que ya no verían a sus mascotas y del destino que les esperaría, y la de los liquidadores, al erradicar a estos animalitos, por la propia negligencia humana. Cuando el reactor 4 de Chernóbil estalló, apuntaba hacia el cielo una luz azul brillante, provocado por la radiación de Cherenkov y la ionización del aire. Muchos ciudadanos de Pripyat, que aún no habían sido informados del peligro ni evacuados, caminaron hacia el puente para ver qué ocurría. Lo que no sabían es que el viento soplaba una columna invisible de isótopos radiactivos, xenón, yodo, cesio y estroncio, directamente sobre esa estructura elevada. Por lo cual ya nos damos una idea tú y yo que en el puente, los niveles de radiación alcanzaron picos de entre 500 y 600 Roentgens por hora. Para que nos hagamos una idea de la magnitud. Y cuando hay una fuente de radiación extrema, como el núcleo literalmente expuesto del reactor 4, este emite partículas con muchísima energía. Estas partículas chocan con los átomos de oxígeno y nitrógeno del aire con tanta fuerza que es como si arrancaran a los electrones de sus órbitas. Cuando el átomo pierde ese electrón, deja de ser neutro. El átomo se convierte en un ion positivo, porque tiene más protones que electrones. El electrón que salió volando puede unirse a otro átomo, convirtiéndolo en un ion negativo. Cuando esos electrones regresan a su nivel de energía normal, liberan el exceso en forma de fotones, luz. En el caso del nitrógeno, que es el 78% de nuestro aire, esa luz tiene un color azul o morado como tal,
pero predominó más el color azul. ¿Y qué tiene esto de peligroso en el aire? Pues crea ozono y óxidos de nitrógeno, gases tóxicos y sumamente perjudiciales para la salud. La zona de exclusión se refiere más que todo a los sucesos de Chernóbil y más recientemente Fukushima 2011. A su vez se refiere a un área delimitada alrededor de una fuente de contaminación radiactiva, donde el acceso humano está restringido o prohibido para proteger la salud pública. El objetivo principal no es solo evitar que la gente respire aire contaminado, sino prevenir la exposición a largo plazo a los radionucleidos depositados en el suelo como el cesio 137 y el estroncio 90. Estos elementos emiten radiación gamma que puede alterar el ADN y causar enfermedades graves. ¿Y en Chernobyl cómo se manejó esto? Originalmente se trazó un círculo de 30 kilómetros alrededor del reactor 4, aunque la contaminación no se esparció de forma circular, sino según la dirección del viento. Algo curioso que encontré fueron los Amoseli. A pesar de la prohibición, existen personas, principalmente ancianos, que regresaron a sus hogares dentro de la zona poco después del desastre. Viven de lo que siembran y del agua de sus pozos, desafiando las advertencias gubernamentales. Su resistencia es un tema recurrente en documentales de culto. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, ya que esta zona era considerada poco segura para establecer, debió haber sido más grande porque la radiación no se expande en círculos perfectos. Se mueve con el viento y la lluvia u otros fenómenos naturales. Esto era para no generar el pánico entre la sociedad soviética de ese entonces, y más aún, de los extranjeros. Esto solo provocaba un falso alivio entre la población que fue engañada, digámoslo de esa forma, ya que, al Estado soviético, reducía costos para compensación de viviendas y logística, y evitar verse débil ante sus enemigos mundiales. Mientras los soviéticos guardaban silencio los primeros días, hubo sensores en Suecia que detectaron niveles de radiación inusuales, lo que obligó a Europa a investigar por su cuenta. Una vez que se conoció la magnitud, se emitieron advertencias estrictas. Esparcimiento del veneno. La prohibición de jugar al aire libre, en países como Alemania Federal, se ordenó el cierre de parques infantiles y areneros. Se decía a los padres que la arena podía retener partículas radiactivas, que tristemente los niños podrían ingerir o tocar. Los primeros efectos fueron limitar a los niños a crecer normalmente con juego y diversión. Y a su vez hubo restricciones alimentarias, de aquí surgió el miedo a la leche, ya que cuando ocurrió el accidente, se liberó yodo 131, cesio 137, estroncio 90, etc. Las vacas cuando pastaban ingerían inconscientemente estos productos nucleares. En varios países europeos fue prohibida su compra. Pero, hubo un caso en Latinoamérica que seguro has de conocer, y si eres de México, seguro lo conoces pero a la perfección, se trató de la famosa leche de la Conasupo. Se compró miles de toneladas de leche en polvo a Irlanda entre 1986 y 1987. Se dice que se adquirió a un precio muy bajo porque, técnicamente, era basura nuclear que nadie más quería. El caso salió a la luz por el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo. Notó que sus marinos en Veracruz estaban enfermando del estómago de forma inusual tras consumir la leche. Envió una muestra a un amigo físico en la planta nuclear de Laguna Verde. El análisis reveló niveles de radiación altísimos, muy por encima de los límites permitidos para el consumo humano. Pero se repartieron más de 40.000 toneladas de leche en polvo, que llegaron a las mesas de las familias en México en las famosas cajas de la Consupo y luego en Liconza, posterior a los años siguientes. Tristemente se reportó un alza en las tasas de cáncer en niños de forma alarmante. El tridente de la culpa. Víctor Bryukhanov, Anatoly Dyatlov y Nikolai Fomin. Fueron las tres personas que comenzaron a desencadenar el caos. ¿Pero por qué ocurrió todo esto? Bueno, empezó con una prueba de seguridad. La prueba buscaba determinar si, ante un corte de energía, la inercia de las turbinas podía generar suficiente electricidad para mantener las bombas de agua funcionando durante los 40 a 50 segundos que tardaban en arrancar los generadores diésel de emergencia. Anatoly Dyatlov, ingeniero jefe adjunto, fue quien dirigió la fatídica prueba de seguridad. Ignoró las alarmas y las advertencias de los operadores, como Akimov y Toptunov, obligándolos a operar el reactor en un estado altamente inestable. Hasta su fallecimiento en 1995, sostuvo que el fallo fue del diseño del reactor RBMK y no de los operadores. La ciencia moderna le da parte de la razón.
El reactor tenía un error de diseño en las barras de control. Falleció a los 64 años debido a una insuficiencia cardíaca resultante de complicaciones degenerativas por la radiación. Nikolai Fomin, como el ingeniero en jefe, Fomin fue responsable de aprobar un plan de prueba defectuoso. Pero su error fue el documento de la prueba que él firmó. No contaba con la aprobación de los diseñadores del reactor ni de las autoridades de seguridad nuclear. Era un plan casero centrado en la parte eléctrica de las turbinas, que ignoraba casi por completo los riesgos físicos en el núcleo del reactor. Fuentes cercanas y reportes de excompañeros indican que pasó a mejor vida por causas naturales a una edad avanzada, pasados los 70 años. Víctor Bryukhanov, director de la planta, la prueba se había pospuesto varias veces y él dio la orden implícita de que debía terminarse sí o sí para cumplir con los objetivos del plan quinquenal. Su mayor fallo ocurrió durante la ejecución. Al no estar presente en la sala de control esa noche, confió ciegamente en Dyatlov. Sin embargo, su negligencia continuó después de la explosión. Durante horas, se negó a aceptar que el núcleo había explotado, informando a Moscú que la planta estaba bajo control, lo que retrasó la evacuación de la ciudad y la llegada de ayuda especializada. Se fue al otro lado a los 85 años en Kiev. Había sufrido varios derrames cerebrales en sus últimos años y padecía de una salud muy debilitada, pero su desvivimiento se atribuyó finalmente a causas naturales y vejez. Los liquidadores. Alrededor de 600.000 y 800.000 personas de toda la Unión Soviética participaron en las tareas de limpieza en Chernóbil. No eran solo soldados, era toda la sociedad soviética enfrentándose a un enemigo invisible. ¿Eran realmente solo hombres con trajes de plomo? Entre ellos se encontraban bomberos y personal de la planta, los primeros en responder. Muchos fallecieron a los pocos días por el síndrome de irradiación aguda. También mineros, se les asignó la tarea de excavar un túnel debajo del reactor, para instalar un sistema de refrigeración y evitar que el núcleo fundido llegara a las grandes masas de agua. Participaron científicos e ingenieros, encargados de las mediciones y el diseño del sarcófago. Y por último, civiles reclutados, obreros, conductores y reservistas del ejército que fueron llamados a filas sin saber exactamente a qué se enfrentaban. El drama de los liquidadores no terminó en 1986. Muchos se enfrentaron. Falta de reconocimiento. Al colapsar la URSS, los registros de salud se perdieron, o fueron deliberadamente alterados para minimizar el impacto. Enfermedades crónicas. No solo cáncer, sino problemas cardiovasculares y psicológicos. En algunos lugares fueron llamados Chernobylci, y la gente temía acercarse a ellos pensando que eran contagiosos. Esto da a entender que no quedaron como héroes del todo, una gran lástima. O muchos liquidadores recibieron una medalla que muestra una gota de sangre atravesada por 3 rayos, alfa, beta y gamma. Es una de las pocas condecoraciones militares del mundo otorgada por combatir en una guerra contra la física, no contra un ejército humano. Los biorobots. Ligado al punto anterior, eran parte de los liquidadores, pero con una tarea simplemente aterradora, ya que las condiciones en las que tenían que trabajar eran todo en contra de ellos. Cuando la radiación era tan alta que los robots alemanes y japoneses se averiaban, sus circuitos se derretían electrónicamente, el mando soviético utilizó humanos. Se registraban niveles de entre 8.000 y 12.000 röntgens por hora. Para que te des una idea, una dosis de 500 röntgens en 5 horas es letal para el 50% de los seres humanos. Para dimensionar este número, 12.000 röntgens por hora sería equivalente a recibir 120 millones de radiografías de tórax. Para un liquidador que estuvo 90 segundos, sería recibir 3 millones de ellas en tan solo 1 minuto y medio. Para igualar con la radiación de fondo, recibimos al año 0.3 röntgens, esto del Sol, el suelo y el aire. Para acumular 12.000 röntgens de forma natural, tendrías que vivir 40.000 años. Algunos testimonios afirman que durante el trabajo en el techo se sentían los dientes con sabor a metal por el efecto de la radiación. No eran simples escombros lo que debían de tirar de nuevo al reactor quemado. Bloques de grafito. Estos bloques formaban parte del moderador del reactor. Eran extremadamente radiactivos porque habían estado en contacto directo con las barras de combustible. Combustible nuclear, uranio, fragmentos de las barras de combustible que brillaban o emitían un calor residual intenso. Polvo y fragmentos de metal, restos de la estructura del edificio que estaban impregnados de isótopos de vida corta pero alta intensidad, como el yodo 131 y el cesio 137. Mientras la tecnología de silicio y metal se rendía ante la radiación. El espíritu humano, de carne y hueso, fue el único que no retrocedió ante el abismo.
¿Cómo se han sentido con toda la radiación recibida en estos dos niveles? Espero que se encuentren bien o al menos recuperándose. En los niveles anteriores vimos el drama humano y los errores superficiales. Pero ahora vamos a descubrir la verdadera naturaleza del monstruo. No estamos hablando de fallas humanas comunes, estamos hablando de una arquitectura que ocultaba una trampa mortal en sus cimientos. Bienvenidos a las aguas oscuras, donde las leyes de la física se volvieron contra sus propios creadores. El reactor RBMK-1000. El nombre significa reactor Bolshoi-Mosknosty Kanalnivy, reactor de gran potencia de canales. A diferencia de los reactores de agua a presión, PWR, comunes en Occidente, el RBMK fue diseñado para ser barato, enorme y capaz de producir plutonio para armamento mientras generaba electricidad. El moderador de grafito, en lugar de usar agua para frenar los neutrones, moderación, el RBMK usa bloques gigantes de grafito. El agua solo se usa para enfriar y generar vapor. Y tiene un peculiar diseño de canales, o así le llamaban los ingenieros de ese entonces. Tiene más de 1600 canales individuales. Esto permitía recargar combustible sin apagar el reactor, algo muy eficiente pero que hacía que el núcleo fuera inmenso y difícil de controlar de manera uniforme. El coeficiente de vacío positivo. Mientras que la mayoría de los reactores del mundo están diseñados para apagarse solo si algo sale mal, el RBMK estaba diseñado para acelerar si algo malo ocurría. Y claro, ya de por sí suena contradictorio. Pero este fue el primer paso para dar el siguiente al desastre. En un reactor normal, el agua es como el freno. Si el agua se calienta y se convierte en burbujas de vapor, vacío, la reacción se detiene. En el RBMK, el agua también frenaba los neutrones, pero el grafito era el verdadero motor. Al formarse burbujas de vapor, ya no había agua líquida para absorber neutrones. Estos neutrones, ahora libres, golpeaban el grafito y regresaban al combustible con más fuerza. Esto creaba más calor, lo que generaba más vapor, lo que a su vez generaba más potencia. En milisegundos, el reactor pasó de ser una fuente de energía a una bomba de vapor incontrolable. ¿Pero y entonces las barras de control estaban de adorno? Claro que no, pero el botón de emergencia que hacía accionar todas las barras y entraran al mismo tiempo hacía que entraran, pero estas tenían un fallo fatal. Cuando se presionó el botón AZ5, las puntas de grafito entraron primero al núcleo. En un reactor que ya estaba inestable por el coeficiente de vacío positivo, ese grafito fue la chispa final que hizo que la potencia saltara a niveles imposibles, sellando el destino de la planta. La pata de elefante. Se trata de una masa extremadamente densa de corium, una mezcla de combustible nuclear derretido, hormigón, grafito y metal, que se fue por las tuberías y algunos agujeros y se solidificó en el sótano del reactor. Se le llamó pata de elefante por su forma arrugada y su color grisáceo. En el momento de su descubrimiento, emitía unos 10.000 roentgens por hora. Además, estar expuesto a ella durante solo 30 segundos causaba mareos y fatiga. 2 minutos provocaban hemorragias internas. Y 5 minutos aseguraban una muerte dolorosa en menos de 48 horas. Aunque parece una roca, es tan dura que los científicos tuvieron que usar un rifle AK-47 para dispararle y así poder desprender un pequeño fragmento para analizarlo, ya que los taladros se derretían o se rompían. La famosa foto de un técnico junto a la masa. Ese hombre es Arthur Cornell, quien la fotografió en 1996 usando una exposición prolongada. Lo inquietante es que la radiación era tan alta que quemó la película de la cámara, creando ese efecto de grano y estática que hace que la imagen parezca fantasmal. Aquí la lógica empieza a fallar y entramos en el terreno de lo que las fuentes oficiales no quieren admitir. Bienvenidos al nivel 4. Pájaro de fuego. Se dice que días antes del desastre, varios trabajadores y residentes de Pripyat informaron haber visto una criatura colosal, de alas oscuras y ojos rojos llameantes, sobrevolando la planta. Se le conoce como el Blackbeard de Chernóbil. Muchos creen que era una entidad similar al Mothman de origen estadounidense, y esto vendría siendo como un presagio de catástrofe inminente. Y aunque no hay pruebas físicas, los testimonios de los sobrevivientes alimentaron la idea de que algo sobrenatural marcó el inicio del fin. ¿Te imaginas que algo así pasó en ese entonces? ¿Cómo es de los pez remo cuando salen a la orilla de los mares? Las sombras de Pripyat. En las paredes de algunos edificios abandonados en la ciudad fantasma, aparecen siluetas negras que parecen personas corriendo o gritando.
Se dice que son las sombras de aquellos que fueron vaporizados o cuya energía quedó atrapada por la radiación instantánea. En su mayoría son intervenciones artísticas de grafiteros modernos, pero caminar entre ellas en el silencio absoluto de la zona ha hecho que más de un explorador jure haberlas visto moverse. ¿Y si realmente por las circunstancias, estas sombras se obligaron a moverse? El desgarro de dimensiones. La teoría sugiere que la explosión del reactor 4 no fue solo química y térmica, sino que la liberación masiva de energía en un punto tan focalizado pudo haber alterado el espacio-tiempo. Según los defensores de esta idea, el núcleo expuesto actuó como un imán o un acelerador de partículas natural que debilitó las barreras entre dimensiones. Existen relatos, muchas veces considerados creepypastas o leyendas urbanas de la zona, donde exploradores o militares que afirman haber caminado por calles de Pripyat y, por unos segundos, haber escuchado el bullicio de la gente, coches pasando y niños jugando, como si hubieran retrocedido a abril de 1986. Al parpadear, la ciudad volvía a estar en ruinas y en silencio. Muchos teóricos conectan las grietas con el radar Duga. Al ser una estructura que emitía ondas de radio extremadamente potentes, el famoso pájaro carpintero ruso, se especula que la combinación de la radiación del reactor y las frecuencias del radar pudo crear una especie de campo de distorsión permanente en la zona de exclusión. Bien, admiro tu fortaleza por haberte quedado acá. Hemos explorado lo que vemos, lo que a veces no, pero ahora toca lo que extrañamente no hemos visto o escuchado. Bienvenidos al nivel 5, aquí, la lógica se rompe. No estamos hablando de conspiraciones gubernamentales o leyendas locales, sino de fenómenos que sugieren que Chernóbil dejó de ser una zona geográfica para convertirse en un agujero negro de la realidad, donde no encontramos ya la luz de estos datos. El mito del Stoke negro. Esta leyenda no se debe confundir con el pájaro negro o el pájaro de fuego que anteriormente vimos en el nivel anterior. Esta es la leyenda urbana definitiva de los exploradores. Se dice que es una entidad compuesta por las almas de todos aquellos Stokes que murieron ilegalmente dentro de la zona y no fueron encontrados. A diferencia de un fantasma común, se cuenta que el Stoke negro a veces guía a los exploradores perdidos hacia la salida, pero si te atreves a mirarlo a la cara, tu mente se rompe. Es el protector y verdugo de la zona de exclusión, es una entidad que recuerda la propia negligencia humana y cómo los actos de la misma la crearon. La fauna atávica del bosque rojo. Más allá de las mutaciones normales que todos conocemos, peces gigantes o plantas deformes, aquí entramos en el terreno del biohorror. Existen relatos, que los toques más veteranos cuentan solo en voz baja, sobre criaturas que no deberían existir, animales sin ojos, estructuras biológicas que parecen moverse con inteligencia propia y que no encajan en ninguna clasificación zoológica. Es la idea de que la radiación, combinada con el aislamiento, creó una evolución acelerada y retorcida que se esconde en lo profundo del bosque rojo. Aquí podríamos estar hablando de posibles críptidos de Chernóbil. Sin embargo, investigaciones profundas no pueden realizarse debido a la peligrosidad de algunas zonas, donde podrían habitar estas criaturas. El borrado de los liquidadores. Este es el terror más humano y, para muchos, el más perturbador. Hablamos de los miles de liquidadores cuyas identidades fueron borradas de los registros soviéticos tras su fallecimiento por envenenamiento radioactivo. No solo fallecieron, el Estado los convirtió en no personas. En este nivel del iceberg, planteamos que sus espíritus siguen atrapados en la zona buscando sus nombres, que fueron eliminados de la historia oficial para ocultar la magnitud de las bajas. Es el horror de la burocracia que te despoja incluso de tu propia existencia. El hongo radiactivo. En 1991, robots enviados al interior del reactor 4 descubrieron algo imposible: manchas de un moho negro espeso que crecía directamente sobre las paredes altamente radiactivas. Se identificaron especies como Cryptococcus neoformans y Cladosporium spirospermum. Estos hongos contienen grandes cantidades de melanina, el mismo pigmento que protege nuestra piel del sol. Sin embargo, ellos no la usan para protegerse, sino para convertir la radiación gamma en energía química para crecer. Básicamente, comen radiactividad de la misma forma que las plantas comen luz solar. Sin embargo, para que haya desarrollado este nivel de supervivencia, ¿no crees que haya algo más? Los hongos, por naturaleza, forman redes llamadas micelios, que funcionan de manera muy similar a las redes neuronales del cerebro humano, enviando señales químicas y eléctricas a través de grandes distancias. En la oscuridad total del sarcófago de Chernóbil, donde no hay intervención humana y la energía radiactiva es constante, surge la gran pregunta. ¿Es posible que esta red de hongo negro, alimentada por una energía tan violenta, esté evolucionando hacia algo más que un simple organismo?
Si los micelios ya actúan como una Internet natural, ¿podría la radiación actuar como un catalizador para que este hongo desarrolle una forma de conciencia colectiva? Llegados a este punto, Chernóbil deja de ser un simple lugar en el mapa para convertirse en un espejo de nuestros mayores miedos. Hemos pasado de la negligencia humana y los errores técnicos, a las sombras que caminan por Pripyat. Gracias por quedarte hasta el final del video. Quizás la verdadera lección de la zona de exclusión no sea lo que ocurrió aquel abril de 1986, sino lo que sigue ocurriendo allí, en el silencio, donde la realidad parece haberse fracturado para siempre. Lo que hoy llamamos leyendas o anomalías, mañana podría ser nuestra única verdad. Pero ante el vacío de lo desconocido y los ecos de un pasado que se niega a olvidar, siempre queda un pequeño refugio. Al final, nos tenemos los unos a los otros. Gracias por descender conmigo a la oscuridad.